Hola a todos y todas. Bueno, nos encontramos en esta última clase, en esta última reunión, donde vamos a abordar el tema de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. La idea es darles algunos lineamientos generales para que ustedes después puedan seguir ahondando y completando con el material de estudio que hoy por la tarde vamos a proporcionarles. Como recuerdan y acordamos en la primera clase, nosotros pasamos por estudiar todo lo que estaba vinculado con la representación del Estado en juicio y la organización de la abogacía del Estado, las funciones y misiones del Cuerpo de Abogados del Estado y el Procurador del Tesoro. Asimismo, analizamos y vimos todo el sistema de organización y control de lo que es el registro de juicios, con su sistema de auditoría. Por otra parte, en la segunda clase trabajamos y analizamos las características particulares del proceso contencioso administrativo federal y todo lo vinculado con el procedimiento de habilitación de instancia, que es lo que hace a uno de los caracteres particulares de poder llevar al Estado a juicio. También compartimos o vimos aquellos procesos especiales, procesos urgentes, como la ley de las medidas cautelares contra el Estado y el proceso de amparo. Y por último nos encontramos en este último segmento de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional, que tiene características y particularidades propias, diferentes justamente por un lado, por las características de una de las partes, que es el Estado, pero a su vez, en el régimen nacional, federal, se dan situaciones que no se dan en el resto de las provincias, donde no existen ni tales procedimientos ni tales limitaciones, como vamos a ver al momento de ejecutar una sentencia. Este tema es de mucha importancia porque de alguna manera u otra está vinculado con lo que es el Estado de Derecho y dentro de ello con lo que es el principio de división de poderes y la garantía de la tutela judicial continua y efectiva. Con lo que es la división de poderes tiene que ver con darle la posibilidad al Poder Judicial frente a una sentencia que se encuentre firme, de que tenga herramientas para poder hacer cumplir esa sentencia, si no perdería peso con relación a los otros poderes del Estado. Y por otro lado, con lo que es la tutela judicial efectiva, nada más ni nada menos que el cumplimiento de las sentencias y la realización de los derechos reconocidos en las sentencias hace justamente esa garantía. De nada serviría que los particulares tengan una sentencia donde se reconozcan sus derechos si no tienen mecanismos para hacer efectivas esas sentencias que están reconociendo los derechos. Bueno, en esa línea es importante destacar que los organismos que integran el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se han expedido con especial preocupación por este tema. En un caso, César Bermuy contra Perú, se expidió la comisión, lo mismo en el caso Baena, en esta línea, ¿no?, en la importancia de que existan mecanismos dentro del Estado que permitan, o que el Estado tenga mecanismos que permitan justamente efectivizar y cumplir las sentencias donde se reconocen los derechos de los particulares. Y que justamente toda esta cuestión hace al Estado de Derecho. Particularmente hay algo que les quiero leer que tiene que ver con otro caso, que es un caso contra el Estado nuestro, contra el Estado argentino, el caso Furlan, del año 2011, donde en relación a este punto y en relación al artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el que trabaja la línea de la tutela judicial efectiva de esta garantía, ha dicho lo siguiente, se los quiero compartir. En los términos del artículo 25 de la Convención es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de los recursos que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas. Por tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Según la Corte, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculo o demoras indebidas, a fin de que alcance su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado. Finalmente concluyó
que la ejecución de sentencia en el caso particular y en el marco de la Ley de Consolidación, la Ley 23.982, no fue completa ni integral, en tanto las condiciones personales y económicas apremiantes en las cuales se encontraba Sebastián Furlan y la familia no le permitía esperar hasta el año 2016 para efectuar el cobro. Algo que vamos a ver ahora, que como les conté, este procedimiento de ejecución de sentencias tiene particularidades donde una de ellas es justamente la espera, y es lo que uno de los puntos que la Corte Interamericana observa y endilga y llama la atención al Estado para que modifique esa situación y cómo incidió en el caso particular, donde por la situación de la familia, por la Ley de Consolidación, no podían esperar hasta el 2016 para que se haga efectiva la sentencia. Bueno, dicho esto, lo que les propongo, la idea con esto, voy a hacer un breve raconto de cómo fue la historia del procedimiento de los procesos de ejecución de sentencia, para luego llegar a la situación actual. Y por último, quiero compartir con ustedes un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional, donde de alguna manera empieza o da alguna posibilidad de ver los procesos de ejecución de sentencia con una perspectiva de derechos o tomando alguna excepción que tenga en cuenta el enfoque de derechos y el principio de integridad y centralidad de la persona humana. Creo que un poco en línea con, esto es una opinión personal, pero un poco en línea con algunos de los lineamientos que ya la Corte Interamericana venía dando en Furlan. Bueno, acá hay algo importante en todo lo que son los procesos de ejecución de sentencias que tenemos que tener presente. Muchas de las características, particularidades que vimos al momento de analizar lo que son los procesos de representación y organización de la abogacía estatal, las características que hacen de demandabilidad o indemandabilidad del Estado, las características del proceso contencioso administrativo y justamente todo lo que hace la habilitación de instancia, que están ceñidas justamente por la participación de una parte especial, que es el Estado, también se traduce en lo que son los procesos de ejecución de sentencias. ¿Y esto por qué? Porque si fuera con cualquier particular, o si estamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, firme una condena, yo inicio el proceso de ejecución y eventualmente, bueno, no en la provincia, pero con un particular, podría ir a embargar sus bienes. Acá no es así. Y esto tiene alguna razón histórica que vamos a ver, y a su vez particularidades que dependen del tipo de sentencia y el tipo de condena que exista contra el Estado. Recordemos básicamente lo siguiente, que las sentencias pueden ser que condenen a hacer, a no hacer algo o a dar. Y dentro de dar pueden ser sumas de dinero u otra cosa. Bueno, y yendo un poco al plano histórico, bueno, recordemos, como vimos en clases anteriores, que en algún momento no era posible demandar al Estado, por el principio de inmunidad soberana. Después pasamos a una etapa donde se podía demandar, pero necesitábamos la venia legislativa. Luego, en el año 1900, con la Ley 3952, se permitió la demandabilidad del Estado como persona jurídica y en causas civiles, pero previo un reclamo administrativo. En el año 1934, con la sanción de otra ley, se permite también incluir la demandabilidad del Estado como persona de derecho público. Pero ¿qué sucede con esta Ley 3952? Que en su artículo 7º establece el carácter declarativo de las sentencias contra el Estado. ¿Sí? Entonces, y la razón de ser de esto tiene que ver con que darle la posibilidad de alguna manera al Estado Nacional de previsionar y organizarse y que eventualmente una condena o una obligación de pagar una suma de dinero pueda modificarle todo lo que es el cumplimiento de sus obligaciones esenciales. Bueno, esta línea se mantuvo durante mucho tiempo, donde excepcionalmente se modificaba este carácter declarativo en juicios de expropiación, desalojos o interdictos. Pero fundamentalmente en el año 1966, con el dictado de la Corte Nacional en un fallo que se llama Pietranera, se da una interpretación hasta el artículo 7 que de alguna manera empieza a reduce o ayorna un poco este carácter declarativo de las sentencias contra el Estado. ¿Qué sucedía en Pietranera? Bueno, en Pietranera era un juicio de desalojo, las actoras desalojaban, el Estado desalojaban un bien que era de su propiedad, que estaba alquilado por el Estado Nacional, y lo que tiene de particular que el juez en su momento fija un plazo para que el Estado diga cuándo iba a devolver el bien. Esto llega a la Corte. Bueno, la Corte, ¿qué dice fundamentalmente? Si bien
Obviamente no deroga todo el régimen de del artículo 7 ni su carácter declarativo y lo entiende razonable, pero dice, pero que eso no es óbice a que este artículo 7 o esta facultad implica una carta de indemnidad por parte del Estado por incumplir. Entonces, de alguna manera, lo que también se expide en el sentido que confirma la posibilidad de la justicia de fijar un plazo para que el Estado pueda decir cuándo va a cumplir o no. A partir de aquí se empieza a minorar un poco este carácter declarativo con la posibilidad de fijación de plazo, y en caso de que se incumpla este plazo, lo fije judicialmente el juez, y en caso de que se incumpla, ahí iniciar el proceso de ejecución. Esta cuestión que se inició con cuestiones de tipo, como dijimos, en desalojos, expropiaciones, luego se extendió hacia otros procesos, ejecuciones de honorarios, levantamiento de medidas cautelares, daños y perjuicios, etc. Y así existió un periodo de fijación de fijación de plazo por parte de los jueces en donde el Estado debía cumplir, ¿sí? O se le decía al Estado que diga en qué momento debe cumplir. Entonces el Estado decía, si no fijaba el plazo o lo hacía irrazonablemente, ahí el juez fijaba el plazo y vencido ese se iniciaba el proceso de ejecución. Esto era aplicable a todo tipo de sentencias. Ahora una particularidad, y acá vamos a detenernos y hacer un breve repaso histórico, tuvieron que ver aquellas sentencias que ordenaban a pagar una suma de dinero, o sea, que condenaban a dar una suma de dinero. Bueno, y esto tuvo que ver por las diferentes, estuvo vinculado un poco con las diferentes crisis y situaciones de dificultad económica y social por las que atravesó nuestro país, y a su vez por los abultados pasivos judiciales. Entonces podemos resumir cuáles han sido las características o cómo ha respondido la normativa en relación a esta situación. Tenemos así periodos donde hubo suspensión de las ejecuciones de las sentencias contra el Estado por un tiempo determinado. Luego tenemos aquellos periodos o legislación que está en un régimen de consolidación de deudas, y luego algunos periodos de previsión y espera. Bueno, fundamentalmente el primer periodo tiene que ver con la época de la reforma del Estado y con también una situación de emergencia cerca del año 89, donde por el plazo de 2 años se suspende la ejecución de todas las sentencias contra el Estado Nacional. Por un plazo de 2 años, salvo cuestiones de tipo alimentaria, donde la ley excepcionaba los casos donde era procedente. A posteriori viene todo el régimen de consolidación de la deuda del año, fijado en el año, esto es en el año 91, donde se estableció el siguiente régimen. Para aquellas obligaciones o para aquellas sentencias o actos administrativos que contengan una suma, la obligación de entregar una suma de dinero antes de determinado plazo, se fijaba un régimen de consolidación y el acreedor, en ese caso, podía o cobrar en efectivo, pero con una espera de 10 o 16 años, de acuerdo al tipo de obligación, si era previsional o no, o bonos. Y a su vez se fija todo un régimen para aquellas obligaciones o sentencias que contienen la obligación de dar una suma de dinero que no estén consolidadas. Fundamentalmente esto se establece en el artículo 22 de la ley, artículo que hoy rige y que después vamos a explicar cómo es la situación actual cuando tengo que ejecutar una sentencia contra el Estado Nacional de una suma de dinero que no esté consolidada, que básicamente, el lineamiento general es el siguiente. El Poder Ejecutivo se le comunica al Poder Ejecutivo de esa sentencia una vez que la misma está firme, y lo que se introduce es esta obligación de previsionar. Se debe comunicar, previsionar. Esta comunicación debe hacerse antes del 31 de julio del año, del 31 de julio hasta el 31 de agosto se puede comunicar a la oficina que elabora el presupuesto para incluir esa obligación en el presupuesto para el año siguiente, ¿sí? Si no hay fondos en el año siguiente, está la posibilidad de que se pase al siguiente, y si no hay fondos, a un año más. Recién ahí, vencido ese plazo, el acreedor puede iniciar un procedimiento de ejecución forzada. Bien, seguimos en el tiempo, luego aparecen regímenes de inembargabilidad de todo tipo de fondos contra el Estado, para lo cual obviamente no solo había regímenes de consolidación y de espera, sino la inembargabilidad de esos fondos, nuevas leyes de emergencia económica, hasta llegar otro régimen de consolidación de deudas. En el año 2001-2002 se vuelve a hacer de la misma manera, obligaciones consolidadas o no consolidadas, hasta llegar a la situación actual.
que vamos a repasar entonces cuál es. Entonces, para aquellas sentencias que condenan a hacer o no hacer o a dar algo que no sea una suma de dinero, tenemos como norma central el artículo 7 de la Ley 3952, que al día de hoy el mismo no ha sido derogado, más allá de las interpretaciones doctrinarias que establecen que en función de la ley, con el dictado de la Ley 19.549, que obviamente permite la demandabilidad del Estado y con diferentes precedentes de la Corte, entienden que podría estar derogado. Pero en el año 99 hay un fallo de la Corte que se llama Cresta, que en ocasión de expedirse por el artículo 22 de la Ley de Consolidación, ratifica el artículo 7 de la 3952 dándole el carácter declarativo con los alcances, ¿no?, de Pietra Negra. Para lo cual el régimen es el siguiente. Se la intima a la administración a que fije un plazo para que diga cuándo va a cumplir esa obligación. Si no lo fija, o si lo hace o lo que hace es irrazonable, lo va a fijar el juez. Y vencido ese plazo se puede iniciar el procedimiento de ejecución en los términos del 512 al 516 del CPCC. Bien, ahora, ¿cómo funciona o cómo funcionaría el procedimiento para, como vimos, aquellas obligaciones de dar sumas de dinero que no estén consolidadas? Lo que es consolidación ya lo vimos y ustedes lo pueden profundizar en todo el material, que tenía todo un procedimiento de cómo era a través de pago en efectivo, pero con espera y o consolidación y o bonos. Pero para aquellas que no estén consolidadas, se encuentra la normativa que rige el caso específico, es el artículo 170 de la Ley 11.672, que es la Ley Complementaria de Presupuesto, y el artículo 22 de la Ley 23.982, que es la de consolidación de deuda. ¿Cuál es el procedimiento? Es el siguiente. Bueno, una vez que esté aprobada y firme una liquidación, el beneficiario tiene que requerir al juez que intime a la autoridad demandada al cumplimiento de esto. La autoridad demandada, ¿qué va a hacer? Va a recibir esto y va a fijarse, en primer lugar, si tiene fondos. En general no los va a tener para pagar porque nadie tiene fondos para pagar algo que no estuvo previsionado. Pero sí tiene una obligación fundamental que es previsionar, toma razón de esa obligación y debe previsionarla, ¿sí? Y esa previsión lo que implica que sea considerada considerada en el presupuesto para el año siguiente. ¿Cuándo va a ser considerada para el año siguiente? La medida que esa comunicación se haga hasta el 31 de julio del año anterior a que se elabore el presupuesto y hasta el 31 de agosto esto se tiene que comunicar a la oficina encargada de la elaboración del presupuesto. Si eso se comunicó, se debe incluir en el presupuesto y, de haber fondos, se paga en el presupuesto del año siguiente. Puede suceder que no haya fondos, que si bien estuvo previsionada y estuvo incluida, los fondos no son suficientes porque puede haber muchas sentencias y se van cobrando de acuerdo a las fechas que fueron comunicadas. Entonces, ese gasto ya previsionado se va a pagar al ejercicio siguiente. Y si tampoco hubo un ejercicio más, recién ahí el acreedor puede iniciar el proceso de ejecución forzada, ¿sí? Y también ahí rige todo lo que tiene que ver con la inembargabilidad prevista en el artículo 165 de la Ley 11.672, la inembargabilidad de los fondos del Estado. Bueno, esto brevemente es cómo funciona el procedimiento de ejecución de sentencias de acuerdo al tipo de condena y al día de la fecha con algún breve repaso histórico. Bueno, ahora vamos a lo último que les quiero compartir que me parece muy importante desde varios lugares. Uno, como herramienta de trabajo como abogados y abogadas del Estado. Dos, porque me parece que, esto es a título personal, pero me parece que el fallo que traigo a colación tiene que ver o empieza a dar alguna posibilidad de una interpretación de la normativa con enfoque de derechos y con la posibilidad que poner la centralidad y la integridad de la persona humana, incluso en aquellos supuestos donde las excepciones, como vamos a ver en el caso, no estaban previstas y sin ello afectar de alguna manera todo lo que es el régimen de organización y presupuestario del Estado. Bueno, el caso que traigo a colación es una sentencia, como les dije, de la Corte Suprema, dictada el 30 de abril, es el caso CJC, que lo van a tener en el material, contra el Estado Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ejército. ¿Qué sucedía? Bueno, en su momento el actor había iniciado una acción de daños y perjuicios contra el Estado Nacional en función de una enfermedad que había contraído como médico dependiente del Estado, médico radiólogo, contra una enfermedad, cáncer de piel.
Bueno, se hace lugar a la sentencia, bueno, y se condena a pagar una determinada suma de dinero. Esa suma de dinero se practica una liquidación, es actualizada, y el juez, en la etapa de ejecución de sentencia, ordena, digamos, que esa suma de dinero no se pague a través del mecanismo que vimos del artículo 22 de la ley, con todo este íter y recorrido que debe hacer el particular, sino que lo ordena pagar a través del artículo 39 de la ley de administración financiera, que previsto para, si bien es previsto para el reajuste de haberes, lo que posibilita para situaciones de una determinada edad cobrar al ejercicio siguiente. El beneficio que tenía para el actor cobrar de esta manera era que cobraba antes. Este era un actor de edad avanzada, con un estado de salud delicado y a su vez un cuadro de una declaración de incapacidad en función de su enfermedad. La Cámara revoca esa decisión, entendiendo que el régimen en donde la primera instancia había establecido el procedimiento de ejecución de sentencia no estaba previsto para el caso del actor, y a su vez en el carácter de orden público que tiene todo lo que es el procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional. Disconforme el actor, interpone un recurso extraordinario que es denegado por la Cámara y llega en queja a la Corte. La Corte hace lugar al recurso y fundamentalmente lo que es deja sin efecto el procedimiento previsto por el artículo 22, que implicaba, que esto es lo importante, que implicaba para el actor, una persona de 70 años de edad, discapacitada, con una grave enfermedad generada o en ocasión de su servicio como empleado del Estado, le implicaba tal vez poder cobrar recién en el año 2021 o 2022, cuestión que era prácticamente imposible porque por su estado de salud no lo iba a poder hacer. Entonces, con toda esa situación, se deja sin efecto todo el trámite y la aplicación del artículo 22 por los siguientes fundamentos, ¿no? Que algo que me parece interesante que la Corte se encuentra con esta situación. Dice que por un lado tiene al actor, una persona de 70 años discapacitada con enfermedad, y a su vez, por otro lado, encuentra que todo el régimen de lo que es la ejecución de sentencia contra el Estado no tiene o no prevé la excepción para el caso particular, no prevé la situación del actor. Entonces, bueno, frente a ello, hace todo un interesante desarrollo de lo que es el enfoque de derechos, la situación particular del actor, los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan especialmente la situación del actor, persona mayor de edad, discapacitada, que hoy tienen tratados que tienen jerarquía internacional, la obligación positiva, a su vez por parte del Estado Nacional prevista en la Constitución de tomar acciones positivas en estos casos. Entonces se encuentra con ello, ¿no? Y por otro lado dice, bueno, ¿qué debo hacer con esto? Bueno, tengo dos situaciones. Es claro que acá hay una contradicción entre la situación del actor y lo que la norma prevé. Me quedan dos situaciones. O declaro la inconstitucionalidad del régimen, o voy por un lado de una situación de excepción con aplicación analógica de otro régimen. Y toma la segunda opción. ¿Y por qué toma la segunda opción? Y es interesante porque dice, al menos, salvo el voto de Rosenkrantz, que llega a la misma decisión, pero resolviendo la inconstitucionalidad, dice, mire, la inconstitucionalidad, yo acá, la mayoría, ¿no? Dicen, no puedo ir por la inconstitucionalidad porque no está claramente planteada. A su vez, la inconstitucionalidad debe ser la última ratio. Y por último, defiende de todo lo que es el sistema de ejecución de sentencias contra el Estado. Ahora, y acá me parece que es la parte más importante y en la cual, como les dije al comienzo, me parece que da interesantes lineamientos en cómo armonizar justamente este procedimiento de ejecución de sentencia, la garantía de la tutela judicial efectiva, y que esto no debe ser algo estático, sino por el contrario, que tal vez en la situación excepcional es como dinamiza entre la racionalización de los recursos del Estado, habla la sentencia, y la razonabilidad de la decisión judicial. Algo importante que les quiero compartir, textual del fallo, dice, un criterio ponderado de la ejecución de sentencias judiciales debe incorporar la posibilidad de analizar en concreto la incidencia de la decisión y su ejecución en el desarrollo regular de las prestaciones estatales, evitando en el extremo convalidar la impunidad gubernamental como modus operandi en su relación con la comunidad. Se ha de procurar entonces un marco equidistante que evite caer en los extremos de la irresponsabilidad estatal, por un lado, y la falta de una visión solidaria por el otro.
Sujetar entonces a una persona que padece un grave y progresivo deterioro funcional a un plazo de espera que, conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, implicaría frustrar la sustancia de su derecho, puede encontrar sustento formal en la letra de la ley, pero jamás en la impronta humana y realista que exige la Constitución Nacional. Bueno, me parece que esta postura y este alineamiento debería ser, de ahora en más, esto también es a título personal, un poco la línea que debería trazarse desde, incluso hasta desde la defensa del Estado, justamente por las obligaciones que tiene asumida el Estado Nacional en todo lo que es la protección y promoción y garantía de los derechos humanos. Creo que un poco la línea de este fallo va en sentido con lo que vimos hoy en Furlan. Bueno, espero que se encuentren bien. Les agradezco a todos y a todas por el esfuerzo en estas circunstancias que nos toca encontrar, donde muchos de ustedes tenían diseñada su cursada de modo presencial. Bueno, mucha fuerza para continuar. Les estamos subiendo el material y dejando las pautas para elaborar el trabajo práctico final, y mucha suerte en su carrera. Bueno, los saludo. Hasta luego.